Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vengo a exponer el tema de procesos biológicos unitarios, el cual hace énfasis en la materia de biotecnología ambiental del programa de ingeniería ambiental. El día de hoy, pues, Lady Carolina Criollo Beltrán. Y pues para dar inicio a como tal a la exposición, pues primero tenemos que tener claro pues que es un agua residual. Entonces, pues como todos saben, pues es la combinación de todos los residuos líquidos o aguas portadoras de residuos procedentes tanto pues de las residencias como de instituciones públicas o establecimientos industriales. Entonces, cabe recalcar que estas aguas son provenientes, como lo dije anteriormente, de actividades domésticas, industriales, agrícolas, de actividades pecuarias, que después de ser utilizadas o después de ser utilizada esta como tal, queda de una manera contaminada, diciéndolo de esa forma. Los objetivos del tratamiento biológico del agua residual, pasaríamos a decir que los objetivos del tratamiento se basan en tres grandes principios o objetivos, que el primero sería la coagulación, el segundo sería la eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y por último sería la estabilización de la materia orgánica. En el caso pues del agua residual doméstica, pues el principal objetivo de esta como tal es la reducción de la materia orgánica presente. Y en muchos de estos casos, la eliminación pues, de los nutrientes como sería el nitrógeno y el fósforo. En el agua de retorno de los usos agrícolas, el principal objetivo es la eliminación de los nutrientes que pueden favorecer el crecimiento de las plantas acuáticas, como por ejemplo pues el nitrógeno y el fósforo. En las aguas residuales industriales, el objetivo principal es la reducción de la concentración de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. A menudo puede ser necesario pues, llevar a cabo un pretratamiento debido pues, a su alto grado de toxicidad que están compuestos es para estos microorganismos. El papel de los microorganismos pues prácticamente se basa en la eliminación de la DBO carbonosa, el cual la coagulación de los sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la materia orgánica. Se consiguen biológicamente gracias a la acción de una variedad de microorganismos, pues principalmente pues por las bacterias. Entonces, los tipos de bacterias que forman este tratamiento biológico de las aguas residuales, pues son dos, pues las cuales serían pues, las bacterias aeróbicas y las bacterias anaeróbicas. Como ya todos sabemos, pues las bacterias aeróbicas son las que necesitan el oxígeno pues, para poder sobrevivir o para poder estar activas, diciéndolo de esa manera. Entonces, ¿por qué se necesita oxígeno? Pues ya que ellas se propician para procesos de oxidación y la nitrificación. Algunas bacterias aeróbicas que son muy comunes son las pseudomonas, las nitrificantes y las bacterias filamentosas. En este caso, podemos decir también que estas bacterias pues pueden soportar o sea, para que tengan
un rango o una temperatura adecuada. Ellas pueden vivir entre la temperatura de 9 grados centígrados a 28 grados centígrados. Y también un pH lo soportan entre 5 y 7. Algunas bacterias, como lo dije, pues son las pseudomonas y estas logran pues alcanzar prácticamente el 80% de lodo activo. Son capaces de procesar pues alcoholes, ácidos grasos, hidrocarburos, entre otros compuestos. Las bacterias nitrificantes pues permiten como tal la oxidación de los compuestos o de los compuestos de nitrógeno. Las bacterias filamentosas pues prácticamente se encargan de la oxidación de procesos del carbono. Como tal, el segundo grupo que tenemos son las bacterias aeróbicas, pues que como todos sabemos, estas no necesitan la presencia del oxígeno como tal para poder pues funcionar. En este proceso de anaeróbico, pues se distinguen 4 tipos de bacterias, las cuales serían por las hidrolíticas, las fermentativas acidogénicas, las acetogénicas y las metanogénicas. Entonces decimos como tal que la hidrólisis o las hidrolíticas, este tipo de bacterias tienen por objetivo deshacer pues prácticamente enlaces complejos, como por ejemplo las proteínas, las celulosas o los lípidos, que son pues contenidas en monómeros o moléculas como los aminoácidos. Las fermentativas fermentativas acidogénicas, pues prácticamente su función es transformar los azúcares y los aminoácidos en ácidos orgánicos, en dióxido de carbono, en alcoholes, entre otros. Las acetogénicas, pues prácticamente pues este tipo de bacteria, perdón, a través de la metabolización, pues genera hidrógeno y además logran convertir el propianol, el propiónico, el butírico y ciertos alcoholes en sustancias como el acetato, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Y por último tenemos las metanogénicas, pues que como su nombre lo indica, estas son las que prácticamente se encargan de metabolizar y crear el gas metano. Entonces, como tal, las necesidades nutritivas para el crecimiento microbiano, entonces, para poder reproducirse y funcionar de manera correcta, un organismo necesita, pues, primero que todo, pues, obviamente, fuentes de energía y de carbono. La materia orgánica, como tal, y el dióxido de carbono, pues, son dos de las principales fuentes de carbono celular para los microorganismos. Los microorganismos o los organismos que utilizan el carbono orgánico para la formación del tejido celular, pues se llaman heterótrofos. Los organismos que obtienen carbono celular a partir del dióxido de carbono se llaman autótrofos. Entonces, este proceso de conversión del dióxido de carbono a tejido celular es un proceso reductivo que precisa un suministro neto. Entonces, decimos que las necesidades nutritivas para el crecimiento microbiano, entonces, pues para poder producirse y funcionar de manera correcta, pues un organismo que necesita, pues primero necesita pues una fuente de energía y una fuente de carbono. Entonces,
decimos que la materia orgánica y el dióxido de carbono pues son prácticamente como las dos principales fuentes, perdón la redundancia, de carbono celular pues para los microorganismos. Los microorganismos o los organismos que utilizan el carbono orgánico pues para la formación de su tejido celular se llaman o se denominan heterótrofos. Los microorganismos o los organismos que obtienen pues o que se alimentan del carbono celular a partir del dióxido de carbono, reciben el nombre de autótrofos. El proceso de conversión del dióxido de carbono a tejido celular orgánico es un proceso reductivo que precisa como tal pues un suministro neto de energía. Entonces, por lo tanto, los organismos autótrofos deben emplear pues prácticamente una parte mayor de su energía para la síntesis de tejido celular que los organismos heterótrofos, lo cual comporta una tasa de crecimiento menores en estos. La energía prácticamente necesaria para la síntesis celular se obtiene prácticamente de la luz o bien de las reacciones químicas de la oxidación. Los organismos capaces de utilizar la luz como fuente de energía reciben pues prácticamente el nombre de fotótrofos, y estos organismos pueden ser también heterótrofos. Por ejemplo, pueden ser algunas bacterias sulfurosas. Y también hay fotótrofos que pueden ser autótrofos, que por ejemplo son las algas, las bacterias fotosintéticas. Entonces, los organismos que obtienen la energía pues a partir de reacciones químicas se conocen como organismos quimiótrofos, y al igual que en el caso de los fotótrofos, los organismos quimiótrofos también pueden ser heterótrofos, como por ejemplo los protozoos, los hongos y pues la mayoría de las bacterias. Y los autótrofos, que son pues prácticamente las bacterias nitrificantes. Decimos que los microorganismos quimiótrofos pues prácticamente consiguen la energía a partir de la oxidación de los compuestos inorgánicos reducidos, tales como el amoníaco, el nitrito y el sulfuro. Los organismos quimiótrofos prácticamente pues suelen obtener la energía mediante la oxidación de compuestos orgánicos. Entonces aquí en esta tabla prácticamente está resumido lo que les acabo de explicar. Entonces, prácticamente la clasificación serían en autótrofos, fotoautótrofos, quimioautótrofos. Entonces decimos que estos fotoautótrofos, cuando son por fuente de energía, en este caso pues la luz, su fuente de carbono sería el dióxido de carbono. Cuando son quimiautótrofos, entonces su fuente de energía se basa o se da por medio de la reacción de oxidación de la materia inorgánica. Y también su fuente de carbono sería el dióxido de carbono. En el caso de los heterótrofos, que serían los quimioheterótrofos, pues su fuente de energía sería la misma que la anterior, que sería por medio de reacción de oxidación orgánica. Perdón, la anterior era inorgánica, en este caso sería orgánica, y su fuente de carbón sería carbón orgánico. Al igual pues que el fotoheterótrofos, su fuente de energía sería la luz, y también su fuente de carbón sería el carbono orgánico.
Entonces decimos que la segunda manera o la segunda necesidad de nutrirse para el crecimiento microbiano sería por medio de nutrientes orgánicos e inorgánicos. Entonces, pues decimos que algunos microorganismos pueden necesitar de algunos nutrientes orgánicos conocidos como factores de crecimiento, ya que son pues compuestos que necesitan los organismos como precursores o constituyentes para la síntesis de la materia celular orgánica, que no pueden obtener pues a partir de otras fuentes de carbono. Prácticamente decimos que estos factores de crecimiento pues varían de un organismo a otro, y los principales factores de crecimiento pues se pueden dividir en 3 etapas, que serían los aminoácidos, las purinas y las pirimidinas, y las vitaminas. Los principales organismos o los principales nutrientes inorgánicos necesarios pues para los microorganismos, algunos son el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el cloro, entre otros. Y mientras que estos nutrientes de menor importancia serían el zinc, el manganeso, el selenio, el cobalto, el cobre, y entre otros. Decimos que la nutrición bacteriana y los procesos de tratamiento biológico, entonces el principal objetivo de la mayoría de los procesos de tratamientos biológicos pues es en la reducción del contenido de materia orgánica pues del agua residual. Para conseguir este objetivo son de mayor importancia los organismos quimioheterótrofos, pues que además de la energía y el carbono, también pues necesitan los compuestos orgánicos. Cuando los objetivos del tratamiento incluyan la conversión de amonio en nitrato, son de gran importancia, ya que estas bacterias nitrificantes son quimioheterótrofas. Entonces decimos que existen 2 tipos de metabolismos microbianos, que son el metabolismo respiratorio y el metabolismo fermentativo. Entonces decimos prácticamente que el metabolismo respiratorio son organismos que generan energía por transporte de electrones mediante enzimas, desde un donante de electrones hasta un aceptor de electrones del exterior. Y como tal, las materias fermentativas no incluyen la participación de un aceptor exterior. Entonces, nuevamente, pues acá en esta imagen o en esta tablita, prácticamente nos dice cuáles son los aceptores de electrones de las reacciones microbianas normalmente presentes en el agua residual. Entonces, en el ambiente, pues como todos sabemos, hay un ambiente aeróbico y un ambiente anaeróbico. Entonces, su aceptor de electrones en el ambiente aeróbico sería el oxígeno, y este sería del proceso de metabolismo de aerobio. Ya pasando al proceso anaerobio, decimos que el aceptor de electrones serían nitratos, sulfato y el dióxido de carbono. Y este proceso, pues prácticamente el de nitratos se haría por medio de la desnitrificación, el de sulfato sería reducción de sulfato, y pues como lo dije anteriormente, cuando se hace por medio de dióxido de carbono, se hace por medio de la metanogénesis, pues para por producto de este se pueda sacar el gas metano. Este también es conocido como la desnitrificación anóxica. Entonces decimos que los microorganismos importantes en el tratamiento biológico del agua residual
decimos que los microorganismos se suelen clasificar prácticamente según su estructura, su funcionamiento celular, y pues a continuación les nombraré cada uno de estos microorganismos. Entonces, iniciamos principalmente con las bacterias, que son organismos procariotas unicelulares, y se pueden encontrar de tres formas, que son la esférica, la cilíndrica y la helicoidales. Entonces, decimos que su modo habitual de reproducción es por excisión binaria, y aunque estas también se pueden reproducir sexualmente o por germinación. Existen miles de especies diferentes de bacterias, y su forma general encaja dentro de las tres siguientes categorías que ya las dije, que es la cilíndrica, la esférica y la helicoidales. Entonces decimos que estas tienen un tamaño distinto como tal. Entonces decimos que prácticamente las bacterias esféricas tienen un tamaño de 0.5 micras a 1 micra de diámetro. Para las cilíndricas, que son los mismos bastoncillos, decimos que tienen entre 0.5 y 1 micra de ancho, y 1.5 a 3 micras de longitud. Y para las bacterias helicoidales, que son las mismas bacterias espirales, estas están entre 0.5 de 6 a 15 micras de longitud. Entonces, en general, la mayoría de las células pues, bacterianas son bastante parecidas en la parte interior. Entonces, como vemos pues acá en la figura, decimos que la célula como tal, no sé si ahí vean el cursor, pero, ay, madre, me pasé de... Bueno, acá pone... Bueno, entonces, perdón, que es que se me había ido como en internet, no sé. Vamos a verificar si todavía estoy grabando. Sí, parece que sí. Bueno. Entonces, volviendo al tema, decimos que en general, pues que la mayoría de las bacterias son bastante parecidas en la pared pues interior de la célula, que recibe pues el nombre como tal de citoplasma, que sería prácticamente pues toda esta cuestión. Prácticamente decimos que esta contiene pues una suspensión coloidal de proteínas, carbohidratos y otros compuestos pues, orgánicos complejos. Decimos también pues, que esta región citoplasmática
contiene el ácido ribonucleico, que es el mismo ARN, y pues cuya principal misión de este es la síntesis de la proteína. Entonces, asimismo decimos que el citoplasma se halla en la región pues, del núcleo y es rica en ácido, vamos a ver si me acuerdo, desoxirribonucleico, que es el mismo ADN. Entonces, pues decimos que este ADN, que se encuentra prácticamente acá donde está señalado, contiene pues toda la información necesaria para la reproducción total de los componentes o de los compuestos de los componentes de la célula, y que prácticamente pues se pueden considerar como la base de la célula. Entonces decimos que prácticamente esta es la parte fundamental de la bacteria, ya que decimos que pues prácticamente la que le va a dar la vida a esta como tal. Pasamos en el segundo caso, o en el segundo microorganismo importante, pues pasamos a los hongos. Entonces decimos pues que los hongos prácticamente son protistas heterótrofas y no son fotosintéticos y multicelulares. Se pueden reproducir pues de una forma asexual, por incisión o gemación o por formación de esporas. En este caso, pues los hongos verdaderos o comúnmente conocidos como mohos producen unas unidades microscópicas llamadas hifas, que en este caso pues es la imagen que les traje en esta exposición. Entonces estas hifas que pues prácticamente activan forman una masa filamentosa llamada miceli. Entonces las levaduras también son hongos, pero no forman esos micelios, razón pues para la cual estas son unicelulares. Entonces decimos que los hongos pueden sobrevivir a pH bajos y a una escasa disponibilidad pues del nitrógeno, el cual pues convierte prácticamente los organismos de gran importancia en el tratamiento de aguas residuales de origen industrial. Tenemos otro que serían los protozoos, que los protozoos pues también son protistas móviles, microscópicos, y pues por lo general son unicelulares. La mayoría son heterótrofos aerobios, es decir, que necesitan pues el oxígeno. Y aunque pues algunos también son anaerobios, o sea que no necesitan presencia de oxígeno. Entonces, estos suelen ser mayores que pues, las bacterias y suelen alimentarse de estas, o sea, de las bacterias, pues para poder obtener como energía. De hecho, pues al consumir las bacterias y la materia orgánica, estos protozoos pueden actuar como purificadores en los efluentes de procesos biológicos de pues, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Encontramos también los rotíferos, pues que prácticamente es un animal aerobio, heterótrofo y multicelular. Su nombre procede pues del hecho de que se dispone a dos juegos de pestañas giratorias sobre la cabeza que emplean pues para la captura de sus alimentos y pues para poderse mover. Estos son muy eficientes en la eliminación pues, de bacterias dispersas y floculadas, y así como pequeñas partículas de materia orgánica. Su presencia pues, en el agua o en un efluente indica un proceso aerobio de purificación biológica muy eficiente. Ahí pues como les traje, pues estas son las imágenes de ese pequeño animal. Tenemos como tal la presencia de algas, que son protistas unicelulares o multicelulares. Son autótrofas y fotosintéticas.
son importantes pues para los procesos de tratamiento biológico de aguas residuales, pues ya que estas tienen la capacidad de generar pues oxígeno por medio de la fotosíntesis. Entonces ahí les traje también un ejemplo, o bueno, dos ejemplos de cada uno. Tenemos el crecimiento bacteriano, que prácticamente este crecimiento en términos de bacterias, pues el modelo de crecimiento basado en el número de células, pues consta más o menos de 4 fases, que la primera sería, hoy se me perdió el cursor, que la primera sería pues la fase de retardo, la fase de crecimiento exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Entonces decimos que pues en la fase de retardo representa prácticamente como el tiempo necesario para que los organismos se aclimaten o se adapten a las nuevas condiciones ambientales y ahí empiecen su proceso de multiplicación o de dividirse. La fase de crecimiento exponencial, pues durante esta fase la célula se divide a una velocidad determinada por su tiempo de generación y su capacidad de alimento. La fase estacionaria, en esta fase pues prácticamente la población permanece constante. Las razones que son pues apuntan para la explicación de este fenómeno son las siguientes. Pues el primero pues que las células han agotado el substrato o los nutrientes necesarios pues para su crecimiento. Y la segunda sería que la generación de estas nuevas células se compensan con la muerte de las células viejas. Y por último tenemos la fase de la muerte exponencial, que prácticamente durante esta fase, pues la tasa de mortalidad de bacterias excede pues la de la generación de células nuevas. Tenemos otro que sería el crecimiento en términos de masa de bacterias. En este modelo pues también se puede abordar estudiando también la variación con el tiempo en la masa de microorganismos. Perdón. Este modelo también se diferencia con 4 fases, que también sería la fase de retardo, la fase de crecimiento exponencial, la fase de crecimiento decreciente y la fase endógena. Entonces, como tal, decimos que la fase de retardo, prácticamente esta no es larga como la anterior, pues ya que el enfoque en función de muestreo de las bacterias, debido a que la masa de bacterias empieza a aumentar antes de que se produzca la división celular. La base de crecimiento exponencial es la tasa de metabolismo y crecimiento y solo es función de la capacidad de los organismos para procesar el sustrato. La fase de crecimiento decreciente, pues como lo dice, disminuye como consecuencia de la limitada disponibilidad pues, de su alimento. Y por último está la fase endógena, que los microorganismos se ven obligados a metabolizar su propio protoplasma sin reposición del mismo, ya que la concentración del alimento disponible se encuentra al mínimo. Durante esta fase se puede presentar el fenómeno lisis, que pues prácticamente es según el cual pues los nutrientes se quedan en las células muertas y pues estas lo que hacen es difundirse en el medio pues proporcionando su alimento en las células vivas que quedan. Entonces decimos que la cinética del crecimiento biológico se basa también en un crecimiento celular que prácticamente son como todos los sistemas de cultivos de alimentación continua, como los de alimentación discontinua. La tasa de crecimiento de las células bacterianas se pueden definir mediante pues, la siguiente expresión, que sería R sub G igual a micro X. Entonces, de R sub G
sería como la tasa de crecimiento bacteriano, que sería la masa sobre volumen unitario por el tiempo. La micro sería la tasa de crecimiento específico de tiempo. Y X pues sería como tal la concentración de microorganismos, en este caso sería masa sobre el volumen unitario. Tenemos el crecimiento con limitación de sustratos. En este después se hace prácticamente que es un cultivo de alimentación discontinua, si uno de los requisitos esenciales para el crecimiento o sustrato de nutrientes está presente en cantidades limitadas, será el primero en agotarse y se detendrá el crecimiento. Entonces decimos que pues en un cultivo continuo, este hecho tendrá el efecto de limitar el crecimiento experimental y que se ha podido determinar que el efecto de disposición a cantidades limitadas de sustratos o de nutrientes a medida se puedan definir adecuadamente mediante la siguiente expresión desarrollada por Monod. Entonces decimos que micro es igual a micro M, diciéndolo así, que sería S sobre K sub S más S. Y en este caso decimos que la micro sería como la tasa de crecimiento específico, el tiempo. La micro sub M pues sería pues la máxima tasa de crecimiento específico, tiempo también. La S sería prácticamente la concentración del sustrato que limita el crecimiento, en este caso pues la masa sobre unidad de volumen. Y la K sub S prácticamente sería como la constante velocidad de mitad concentración del sustrato a la mitad de la máxima tasa de crecimiento. Entonces, si se sustituyera la ecuación R sub G es igual a micro X, entonces el valor de esta ecuación de crecimiento con limitación del sustrato quedaría en micro igual a sub X de micro sub M por S sobre K sub S más S, y esta expresión de la tasa de crecimiento que resulta es R o R sub G igual a la micromasa, diciéndolo así, de X sobre S sobre K sub S más S. Entonces decimos que el crecimiento celular y la utilización del sustrato, pues tanto en los sistemas de cultivo de alimentación continua como el de los animales discontinua, como en la alimentación discontinua, una parte del sustrato se transforma en células nuevas y otra parte se oxida y da origen pues a productos finales orgánicos e inorgánicos, dado que se ha observado que la cantidad de células nuevas producidas es la misma para un substrato dado. Se ha desarrollado pues de la siguiente relación entre el grado de utilización del substrato y pues la tasa de crecimiento. Entonces decimos que R o R sub G es igual a menos Y R sub. Entonces decimos que R o R sub G sería la tasa de crecimiento bacteriano, en este caso masa unidad de volumen. La Y sería como tal el coeficiente de protección